buenas noches, El Salvador. Bienvenidos una vez más sean todos ustedes esta noche para disfrutar su entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, un placer darle la bienvenida. Y es que esta noche, ya lo habíamos adelantado, conversaremos con 3 aspirantes para llegar a la Fiscalía General de la República. Conoceremos su proyección, su trayectoria y por supuesto el análisis que realizan del Ministerio Público. Hoy por hoy, esa es nuestra propuesta de esta noche. Acompáñenos con gusto en estudio para abordar este tema. Con gusto le damos la bienvenida al licenciado Manuel Chacón, candidato a la Fiscalía General de la República. Licenciado, muchas gracias, un placer, muchas gracias por invitarme. No, gracias a usted por hacernos parte de su agenda. En estudio también con gusto le damos la bienvenida al licenciado Belisario Artiga, ex fiscal general de la República por 2 periodos consecutivos y ahora busca el 3er periodo. Licenciado, un placer, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches, Sergio. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto también, señores. Le damos la bienvenida al licenciado Marlon Granados Pinto, también, por supuesto, es abogado en el ejercicio liberal de la profesión y aspirante a la Fiscalía General de la República. Licenciado, un placer saludarlo, con el permiso del licenciado Ortiga. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a los panelistas también. Gracias. Señores, inmediatamente saludamos a quien hace posible noche tras noche el primer segmento de esta, su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Y bueno, señores, arrancamos, y es que déjeme comentarle que se han dado ciertos elementos importantísimos en esta elección que ya se avecina en el interior de la Asamblea Legislativa, en una comisión que se adelantó precisamente este proceso porque no arrancó en tiempo del cual ya se había determinado. Y es que la urgencia de elegir a una persona competente, con trayectoria e instrucción notoria es más que evidente al interior de la Fiscalía General de la República y que nuestro país así lo está exigiendo. El próximo 4 de diciembre vence el término que es el último día del plazo por el cual el licenciado Luis Martínez fue electo para ejercer la magistratura de Fiscalía General de la República. Conversamos esta noche con 3 aspirantes y quiero arrancar con su persona, licenciado Manuel Chacón. ¿Qué lo llevó a usted a tomar la decisión de optar por correr precisamente por esta magistratura, ser fiscal general de la República? Bueno, muchas gracias y buenas noches nuevamente. Mire, el motivo por el cual me impulsó a participar en este proceso es porque es una de las áreas que en mi vida profesional he explotado con mucha más propiedad. Considero que tengo alguna pericia para poder aportar al país mucho en esta área y creo que este es el momento en que el país está demandando mayor competencia. Eso no quiere decir que los demás no sean competentes, todos somos competentes, cada quien tiene sus propias iniciativas, cómo piensa implementar algunas dinámicas o políticas de investigación. Es importante trabajar bastante en lo que es la prueba científica. Siempre se habla de laboratorios de investigación científica, laboratorios de medicina forense, etcétera, pero nunca se hace nada. Es decir, eso se viene trabajando. Es más, quien ha tomado la iniciativa para comenzar este proceso ha sido el Instituto de Medicina Legal y no en sí otros entes que tienen que estar involucrados. Por lo tanto, creo que este es un buen momento para aportar algo al país, para incorporarse a este proceso, que es un proceso donde van a ser calificados cada uno de nosotros dentro del Congreso. Más adelante, o si me lo permite ya, me regala 2 minutos, quiero hacer una acotación. Quiero aclararle al pueblo salvadoreño, a esta Cámara, quiero aclararle al pueblo salvadoreño, porque esto es una interrogante que quiero dejarla clara ahora, porque hace poco un diputado hizo alusión a mi caso en otro medio de comunicación. Perfecto. Pero quiero dejarlo claro, ojalá estén escuchando los miembros de la subcomisión que lleva adelante este proceso. Yo fui candidato a diputado por el Partido de Concertación Nacional, pero quiero aclarar lo siguiente.
eso en ningún momento me descalifica para poder optar a una posición como esta. Por lo siguiente, aquí tengo toda la documentación, que ya una de estas fue aportada al Congreso, y es que la Honorable Sala de lo Constitucional, he leído todas las resoluciones y por eso estoy participando, donde ellos concretamente dicen en la resolución 49, por ejemplo acá, dicen afiliación partidaria, en razón también impide que personas con afiliación partidaria, ¿qué es afiliación partidaria según la Sala de lo Constitucional? Entonces mucha gente habla, no se puede participar, pero no saben. Entonces hay que explicar claramente que la afiliación partidaria, según la Sala de lo Constitucional, es el vínculo jurídico que determina una relación de derechos y obligaciones entre afiliado y partido o instituto político. Hay sentencias sobre eso. Es decir, tiene que haber una prueba sustancial o una prueba, digamos, material que establezca. Entonces yo he presentado la constancia, para muchos que no saben, quiero aclararlo, que el artículo 159 y siguiente del Tribunal del Código Electoral establece, y el partido PCN es uno de los pocos que para participar como postulante no tiene que estar inscrito al partido. Por lo tanto, yo firmé un convenio como miembro de la sociedad civil con el partido cuando participé en el proceso y pedí como requisito de que no se me incorporara al partido, que no se me afiliara y que iba a participar como miembro de la sociedad civil. Y en todo caso, de ser electo, pedí que se me respetara el cumplimiento del artículo 125 en la Constitución de la República, de tal manera que yo podía apoyar o no apoyar aquellas posiciones que considerara que iban en contra de mis principios. De tal manera que existe, para fortalecer más mi postura, aquí tengo una constancia del Tribunal Supremo Electoral, de la máxima autoridad en este ramo, donde dice que Manuel Chacón Castillo no está inscrito a ningún partido político del país. Por lo tanto, mi candidatura, si bien es cierto que no fue independiente, pero tampoco ese partido político me obligó ni a asumir, porque la misma sala dice en la sentencia que afiliarse a un partido implica aceptar sus estatutos, aceptar sus reglas, aceptar sus mecanismos de sancionar a los distintos miembros. En este caso, yo no tengo ninguna vinculación con ningún partido político. Y esto es lo que también dice acá la Sala de lo Constitucional, que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de recabar toda la prueba documental de cada uno de los candidatos y demostrar que es una persona que está apta de acuerdo a los lineamientos que establece la Constitución de la República. En este caso, este documento viene a poner de manifiesto, y otros más que voy a presentar, que mi persona no está vinculada a partido político alguno y que por lo tanto rompe con el principio de la afiliación. El hecho de que haya participado en un proceso no quiere decir que estoy vinculado. No soy asesor de la Asamblea Legislativa, no tengo ningún cargo de dirección del partido, no estoy afiliado, no tengo ninguna comunicación partidaria con ellos, no ando con ellos, etcétera. Es decir, es una desvinculación total. Por lo tanto, yo estoy totalmente entregado al ejercicio de mi profesión. Buenísimo. De hecho, esa es una de las preguntas que a rigor yo les voy a redactar más adelante a los candidatos a la Fiscalía General de la República sobre la línea jurisprudencial que la Sala de lo Constitucional ya ha esbozado con relación a ese tema. Licenciado Belisario Artiga, 2 periodos al frente de la Fiscalía General de la República, históricamente es la única persona que reconoce la historia, y adicionalmente en aquel entonces yo recuerdo que eran una cifra de 4 homicidios diametralmente opuestos a los que hoy por hoy nosotros tenemos. ¿Qué lo lleva a Belisario Artiga a tomar la decisión de correr una vez más por esta magistratura tan importante para nuestro país? Muchas gracias, Sergio. Buenas noches al público televidente de este gustado programa y a los colegas aquí presentes de nuevo. Tomo nada más unos segundos para enviar un cordial saludo a todos y cada uno de los abogados que se han postulado para el cargo de fiscal general. Todos merecen mi consideración y estima. Les deseo lo mejor a todos y cada uno de ellos. Y sé que todos los abogados que estamos participando hemos tomado una decisión difícil de someter nuestra hoja de vida al escrutinio público, al escrutinio de la Asamblea, y esa es una decisión que no es fácil, es una decisión difícil, personal y familiar, y por lo tanto a mí me merecen respeto todos los que están participando en este proceso, y estoy convencido que los abogados que estamos participando daremos una muestra de nuestra seriedad, de que estaremos a la altura de los debates académicos y técnicos que se puedan suscitar a raíz de este proceso, y por lo tanto, por eso quería tomar unos segundos para externarles mis respetos a todos y cada uno de ellos, incluyendo los aquí presentes, que son 2 buenos amigos. Contestando tu pregunta, quizás mi caso es
va a ser un poco diferente al de todos los postulados por el hecho de que yo ya tuve la oportunidad de llegar a tan elevado cargo. Como tú sabes, yo tengo 10 años ya de haber salido de la Fiscalía General de la República, y en efecto esa estadística que tú has mencionado, cuando yo abandoné la Fiscalía, nosotros dejamos en primer lugar un problema que eran los secuestros de aquella época, que teníamos un secuestro cada 3 días, los dejamos resuelto y completamente a cero. Dejamos también resuelto el problema de las bandas robafurgones y el promedio de homicidios, que ahí están las estadísticas en muchos medios de comunicación que tienden a llevar históricamente estas estadísticas, además están las de medicina legal. Nosotros tenemos un aproximado entre 4 y 5 homicidios en aquella época. Sin embargo, en estos 10 años yo he estado presente en medios de prensa, sobre todo radial y televisivo, invitado para hablar sobre temas de seguridad, y a raíz de eso pues he mantenido alguna presencia sobre esta circunstancia. Y en esas condiciones es que ya de hace algunos meses algún grupo de amigos, de colegas abogados, de empresarios, de miembros de la sociedad civil, me externaron su inquietud frente a la etapa de violencia que estamos viviendo en el país, con un mínimo en este momento que acaba de dar Medicina Legal las estadísticas, aproximadamente arriba de los 20 homicidios diarios. Es una situación grave que tenemos y que requiere realizar esfuerzos con otras instituciones del Estado y con la misma sociedad civil, y buscar toda la ayuda posible para poder atender este fenómeno delincuencial que tenemos. En esas condiciones es que a mí estos amigos me plantean, y ha sido no una decisión fácil. He considerado todo lo que implica volver a someterse a un proceso y buscar una elección, en este caso por tercera vez, como tú lo mencionas. Recuerdo que tú estabas de fiscal en la Fiscalía cuando yo llegué a la Fiscalía. Y las circunstancias que la Fiscalía ha pasado durante todos estos años son escenarios diferentes, es decir, la delincuencia se va modificando, se va mutando, las leyes van cambiando, los escenarios son diferentes, y al realizar todo ese balance hubo un elemento quizás que es lo que más ha pesado en mi decisión, y es que todo este grupo de amigos, de abogados, de empresarios, de miembros de sociedad civil, de organizaciones, me dijeron que este momento en que se está buscando un nuevo fiscal general, o el fiscal general que está actualmente también en un proceso de posible reelección, va a ser importante, va a ser vital para el país conseguir que en ese puesto exista una persona con la experiencia profesional necesaria y suficiente para poder tomar decisiones desde el primer día que se encuentre en la institución. La situación tan grave que nosotros tenemos no es para pasar un proceso de aprendizaje de un año y medio. La Fiscalía lamentablemente tiene un periodo de 3 años, y es un momento en el que la experiencia es un elemento importantísimo para el que resulte electo como fiscal general, ya sea mi persona u otro de los candidatos que están postulados en este momento. Perfecto. Licenciado Marlon Granados Pinto, un abogado en el ejercicio liberal de la profesión, al igual que el licenciado Manuel Chacón, los 3 son abogados exitosos y puedo dar fe de eso. ¿Qué lo lleva a usted a tomar la decisión de someterse al escrutinio de exámenes preliminares, no solamente del dominio completo de una materia tan importante como es el derecho penal y todas estas materias que de una u otra forma están íntimamente relacionados dentro de la Fiscalía General de la República? ¿Qué lo lleva a usted a tomar esta decisión? Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches a los colegas y amigos con quien compartimos en este momento la mesa. Quiero hacer una acotación bien importante, al igual que la hizo Belisario, y felicitar a todos los abogados de la República que han optado por presentar su currículum a la Asamblea Legislativa, porque este es un momento de responsabilidad ciudadana en que tenemos que estar inmersos. El país o la patria hace un llamado, al igual que en el año 80 el conflicto armado se hizo el llamado a la ciudadanía, y algunos optamos, en mi caso particular, de ser miembro de la Fuerza Armada. Pasé 9 años en la institución y luego salí para convertirme en abogado.
Pero creo que la motivación que en este momento me lleva a presentar mi currículum es porque la responsabilidad que debe surgir en momentos delicados de la patria, hay que aportar un poco. Aparte de ello, no voy a negar que tengo aspiraciones personales de ser fiscal general porque obviamente he presentado mi currículum. Pero la aspiración personal no está en juego, no es más importante que los elementos que considero son de vital necesidad para poder aportar a la Fiscalía. Y me refiero a lo siguiente. La población está ávida de justicia, está ávida de que se tramiten los procesos, está ávida de que se le haya un funcionario que le ponga la atención debida en el momento indicado de sus necesidades, llámese homicidios, llámese extorsiones, llámese robos, y creo que mi aporte en todos los años que tengo de experiencia, recuerdo que en los años 98 en adelante, Belisario estaba por ahí en la Fiscalía, yo era defensor público, y éramos, se puede decir, contraparte, ¿verdad?, en ese aspecto, pero creo de que se enriqueció una experiencia de vida respecto a lo que es el manejo en el derecho penal, aunque debo decir, y más adelante lo voy a acotar, el fiscal general no está hecho solo para el derecho penal. Así es que esos son los elementos que me llevaron a presentar mi solicitud y aquí estoy. Perfecto. Señores, vamos a hacer la primera pausa comercial. Al regresar, vamos a preguntarle a los caballeros que nos acompañan esta noche sobre casos relevantes, emblemáticos y, por supuesto, imposible que nos acompañen esta noche sin conocer un poquito temas tan sensibles como la creación de la CICIG en nuestro país. Por ejemplo, el caso Francisco Flores, el Chaparral, o el último que hemos conocido esta semana, como es el del diputado Cardosa, el departamento de Chalatenango. Vamos a conocer cuál es la posición de ellos, porque de llegar a ser electo, estos van a ser los casos que van a conocer. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. Seguimos conversando con 3 aspirantes a la Fiscalía General de la República y, por supuesto, ya lo habíamos adelantado, los casos relevantes, trascendentales, los casos aquellos que en algún momento se pueden manejar con pinzas, van a estar a la orden del día, y de llegar a ser electos, uno de los 3 caballeros que nos acompañan, esos precisamente serán los casos que tendrán que conocer. Déjeme le comento rápidamente que la Corte Suprema de Justicia ordenó el juicio del diputado Reinaldo Cardosa por el delito de enriquecimiento ilícito. Y es que la Corte de Justicia en su pleno determinó que existen indicios suficientes de enriquecimiento ilícito por parte del funcionario, debido a que, a pesar de que está declarado por su esposa en general ingresos, no han sido reconocidos gastos, aportaciones de la pasada campaña electoral, entre otros elementos, luego del examen preliminar que la unidad de la Corte Suprema de Justicia, Providad, realizó. Para sintetizar e ilustrar este tema con gusto, señores, vamos a presentarles una nota que hemos preparado para todos ustedes de diferentes reacciones de legisladores con relación a este tema. Veámoslo. Reinaldo Cardosa se cuidó de no ser captado por las cámaras este miércoles cuando llegó a su reunión de junta directiva. ¿No le conferencia al diputado? No, dice Víctor Pino. En cambio, envió a uno de sus empleados con un comunicado en el que reacciona al juicio ordenado por la Corte. Esta situación realmente me deja sorprendido debido a la falta de responsabilidad de dicha institución en el manejo de mi caso, argumenta el legislador, y así lo dijo a sus colegas que lo cuestionaron por las acusaciones. Y lo que nos expresó es que él tiene todas sus justificaciones y pues sencillamente aquí hay que esperar que las instituciones funcionen. En el mismo escrito, Cardosa dice que antes de ordenar el juicio en su contra, la Corte debió concluir el proceso de revisión de documentos. El caso generó reacciones en el resto de partidos políticos, que lo ven como un buen mensaje desde el máximo Tribunal de Justicia. Ya llegó el momento en que en este país se respete la ley, se cumpla la ley. De tal manera de que es un mensaje importante, porque eso significa que las instituciones están operando. Aquí tenemos que respetar y tenemos que hacer un buen uso del dinero público. Pero en la Fiscalía él tiene la posibilidad de desvirtuar todo lo que se le ha señalado por parte de la Corte.
Si la Cámara que lleva el juicio civil lo encuentra culpable, deberá imponer una multa, decomisar el dinero que no pueda justificar y entonces el fiscal pedirá antejuicio para procesarlo penalmente. ¿Cuánto puede durar este proceso? Aproximadamente mes y medio. Esta ley de enriquecimiento ilícito data de 1959. En toda la historia, desde ese momento, solo 3 personas han sido juzgadas en base a esta ley. Y si el proceso llega hasta la instancia penal, el parlamentario podría ser castigado hasta con 15 años de cárcel. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Y bueno, con esta nota de nuestra compañera Guadalupe Bonilla, señores, arrancamos. Y es que yo tengo que decirlo, porque yo hablo con todo mundo y a la misma vez con nadie. Señores, no es el primero ni el único. Dicen que vienen otros legisladores y vamos a estar nosotros muy, pero muy pendientes de eso. Y no solamente funcionarios actuales, sino que en el pasado también recordarán las declaraciones patrimoniales que el Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó que se develaran. Licenciado Manuel Chacón, arranco con usted y la pregunta es extensiva para todos ustedes. ¿Por qué la Cámara de lo Civil tiene que conocer y no tradicionalmente, como es un funcionario público, el fiscal general de la República interponer la solicitud correspondiente para que inicie el proceso de antejuicio al interior de la Asamblea Legislativa? Por favor. Perfecto, porque la ley así lo establece. En el artículo 12 de la misma ley dice que la Corte Suprema de Justicia deberá enviar el proceso a la Cámara de lo Civil, y la Cámara de lo Civil competente, al recibir la resolución de la Corte Suprema de Justicia, pronunciará resolución abriendo el juicio correspondiente por el ilícito y además notificará a la Fiscalía para que forme parte del proceso. Entonces, en esa investigación tiene el diputado que desvirtuar todos esos señalamientos que se le están haciendo. Al final de ello va a haber una conclusión, que ahora, por cierto, ya está la extinción de bienes, que será otro elemento que se va a incorporar, que son por las medidas precautorias que ha tomado la Corte Suprema de Justicia con respecto a las cuentas y con respecto a los inmuebles. Pero viene después, al final, si no se logra establecer y digamos que efectivamente los bienes han sido adquiridos de forma lícita, porque también pudieran haber bienes ahí que lo que hay es que no ha pagado, por ejemplo, algunos impuestos, si son intereses, o hay gente que presta dinero, a veces sin que ser declarados. Existen muchas personas así que tienen su patrimonio que lo han hecho de manera irregular, no pagando sus impuestos, y son prestamistas que se están lucrando de la gente con grandes sumas de intereses. Entonces, pero si al final se establece a consecuencia de ello que hay un delito, entonces procederá el artículo 333 del Código Penal, que dice lo siguiente: enriquecimiento ilícito. El funcionario o autoridad pública o empleado público que en ocasión de su cargo o de sus funciones obtuviera incremento patrimonial no justificado, o sea, porque no lo justificó ahí, no justificado, será sancionado con prisión de 3 a 10 años de prisión. Es decir, entonces ya entra la parte punitiva, donde ya el fiscal tiene que iniciar un procedimiento correspondiente. Ahí es donde ya tiene que, a mi juicio, es el momento donde podría entrar que le quiten el fuero a cualquier persona que tenga fuero y que se le esté procesando. Es el momento oportuno. Perfecto, licenciado Ortiz, voy con usted. Bueno, yo primero quisiera resaltar la propia acción de la Corte Suprema de Justicia, porque a veces nos cuesta reparar sobre pequeños detalles. Esta es una decisión de Corte Plena. Y es una resolución que fue tomada casi por unanimidad de todos los magistrados, a excepción de un voto. Me parece que hubo una abstención, lo cual es importante dentro de lo que es el accionar de la Corte Suprema de Justicia, porque veníamos también de una etapa en la que como que habían problemas para integrar Corte Plena, para tomar decisiones, y que en este momento existe una votación de esta naturaleza. Creo que es importante destacarlo, y que la Corte ya en pleno, ¿verdad?, está marcando una hoja de ruta, está mandando mensajes claros, y eso es importante resaltarlo, esa decisión valiente también de los magistrados de considerar esta situación. Segundo, creo que es importante advertirle a la población para que tenga todas las aristas del caso y pueda formarse una opinión sobre esta decisión de la Corte Plena. Porque yo me he encontrado hoy en la tarde con muchos ciudadanos y me han preguntado, pero mire, ¿y por qué este caso va así y no tiene antejuicio? Me dicen. Lo que hay que entender es que esa ley, que es muy antigua, que es del más o menos los años de 1950, 59, creo que un poquito antes,
esta ley de enriquecimiento ilícito, 59, sí. Esta ley de enriquecimiento ilícito, la decisión de la Corte Plena es enviarla al conocimiento de la Cámara Segunda de lo Civil, me parece, de este distrito judicial. La sola mención de la jurisdicción de lo civil nos tiene que dar una idea de que estamos en contraposición a la esfera de lo penal. Y por esa razón esta decisión no requiere de una fase de antejuicio, porque la investigación que va a hacer es dirigida, la investigación de los hechos, ¿verdad? Sí. Es dirigida o va a ser ejercitada por la Cámara Segunda de lo Civil. Y habrá un pronunciamiento de carácter civil sobre esta situación. Como muy bien dice el abogado Chacón, hoy en día tenemos unas leyes nuevas diferentes que tampoco son penales, como es la ley de extinción de dominio, que habría que ver cómo entra en juego en esta situación. Y aparte de eso, la misma Corte Suprema de Justicia ha decretado medidas cautelares para proteger de una sola vez la investigación que va a hacer la Cámara, y además de eso ha certificado a la Fiscalía General de la República. Entonces, la Fiscalía General de la República tiene que realizar actos de investigación y tomar una decisión si está en presencia de un posible delito. Y si está en presencia de un posible delito, entonces allí sí, por tratarse de una investigación penal y tratándose de un diputado en funciones, deberá entonces solicitar el respectivo antejuicio ante la Asamblea Legislativa. Esos son como dos escenarios diferentes que van a plantearse en el futuro dentro de esta investigación, pero sí es importante resaltar la actitud de la Corte Suprema de Justicia, ya de la Corte en pleno, de una decisión histórica, porque como muy bien dicen algunos diputados, prácticamente no se habían tomado decisiones en aplicación de esta ley. Ok, yo por favor, algo acá, de que de acuerdo a esta ley que es antigua, ¿por qué la Fiscalía no puede abrir un procedimiento en este momento? Porque tiene que sujetarse al proceso civil, así lo mandata esta ley. Y además de eso, al final la sentencia definitiva es apelable ante la Corte Suprema de Justicia. Todavía después tiene que haber un resultado de una apelación que le tiene que dar el derecho todavía al procesado. Después de eso, eso no opta para que la Fiscalía comience a investigar. No la inhibe. La Fiscalía no le inhibe a la Fiscalía para que comience a hacer su investigación paralela en cualquier caso. Y no solo en este, sino en otros también. Ok, qué bueno que acabe de mencionar eso, porque precisamente me sirve de andamiaje para articular la siguiente pregunta, y se los hago a los tres. ¿Cuánto más o menos podría durar este proceso en la investigación misma, en la sala, en la Cámara correspondiente, y posteriormente que nace el derecho para la apelación? Más o menos, y ya van a entender por qué cronológicamente me llama muchísimo la atención. ¿Cuánto más o menos? A ojo de buen cubero. Bueno, la verdad... Mes y medio, dijo el abogado Portillo Cuadra, más o menos, ¿cuánto? Sí, la verdad que prácticamente toda la información ya la recogió la Corte con su trabajo en la sección de probidad. Es decir, incluso cuando ya la Corte ha decretado medidas cautelares, porque ya hay también una investigación previa de inmuebles, de bienes, de cuentas. Es decir, que el examen preliminar dicho de otra forma, ya va un paquete de información que la Cámara deberá recibir, revisar, y debería de ser un proceso civil conforme la ley, pues que no debería de tardarse tampoco mucho. Ajá, que es esperito, porque es oral. Lo que sucede en este caso también es que debemos tener en cuenta los tiempos y recursos que se dan en la ley, porque no podemos hablar únicamente de una manera lacónica de un tribunal que va a conocer, en este caso la Cámara de lo Civil, en donde, como bien se dijo, se han decretado medidas con respecto a los bienes. Pero tendrá la persona, y la Constitución así lo establece, la presunción de inocencia, de que él podrá recurrir de la manera correspondiente o como la ley le dictamine. Una vez terminado eso, existen los elementos, aunque debo de acotar que el artículo 193 de la Constitución no inhibe al fiscal general para que pueda conocer. Pero presumo de que van a esperar a que haya bien documentado el proceso para que llegue a la Fiscalía. Y luego, después de estar de esa manera, aunque no esté inhibido el fiscal, podrá conocer de mejor manera, y en el proceso penal sí tiene que llevar todas las etapas o las aristas que se conocen en el derecho penal para que pueda haber una sentencia, la cual puede ser apelable y puede llevar a casación también. O sea que estamos hablando de bastante tiempo para ello. ¿Cuánto, licenciado? Arriesguese, ¿cuánto? Pero paralelamente, y es importante lo que ha mencionado Marlon, o sea,
En base a lo que él ha dicho, el otro escenario es que viene una gran presión a la Fiscalía General de la República para que actúe, porque la Corte le ha certificado. La Corte le dice, mire, yo tengo unos indicios acá y se los envío para que usted determine si hay un delito. Acuérdate que los fiscales, en general, el fiscal general, hay una situación bien delicada y es bueno que salga a luz estas cosas. Hay una figura punible que se llama la omisión de la investigación. Omisión de la investigación, perfecto. Entonces el fiscal, al tener conocimiento, como en este caso se ha hecho oficialmente, públicamente, es un hecho público y notorio, sí va a venir una gran presión de todo tipo para que ejecute los primeros actos de investigación, que es lo lógico que debería de esperarse al tener noticia de un hecho. Exactamente. Pero hay una cosa importante, por favor, hay una cosa importante, y es que esta resolución está dando un ya basta a la corrupción. Está diciendo, hasta acá llegamos con la corrupción. Y el que llegue de fiscal tiene la obligación de continuar con eso. Y yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo por eso decía que la Corte, está señalando una hoja de ruta importante, está mandando mensajes importantes. Y creo que la siguiente pregunta, que me voy a adelantar un poquito, que tú vas a hacer, por eso es importante pronunciarse en qué términos podemos ver nosotros la situación de una CICIG en El Salvador. Porque efectivamente aquí ya tenemos algunas acciones que son destacables, pero a lo mejor no son suficientes, ¿verdad? Y a lo mejor se necesita mucha ayuda para realizar otro tipo de investigación. Yo quisiera como decir lo último con respecto a esto. Este es un mensaje, lo que está pasando, pero es importante que la ley se ajuste a la realidad. Es decir, con los términos procesales, los tiempos y todo, para que sea más efectiva. Y también garantice un debido proceso para ambas partes. Y además, la ley sea más expedita, porque aquí no fija tiempos. Esto podría alargarse de manera intencional o no intencional. Bueno, pero es que también, Sergio, y hay que decirlo, y la gente lo conoce muy poco, es que en realidad casi no se ha aplicado la ley de extinción de dominio. Y de hecho, esta ley, que tiene un tribunal especial y que no es una ley penal, ni es propiamente una ley civil, tiene la capacidad de golpear a la persona que ha conformado un patrimonio de dudosa reputación, de quitarle lo que más le duele, que es el patrimonio. Y esa ley ha tenido muy poca aplicación. Esa ley es nueva, creo que es de finales del año pasado. Existe en algunos casos, pero es una ley importantísima y clave en este momento en la situación de investigación, ya digamos por corrupción o por otros actos. No, claro, le está quitando el financiamiento al crimen organizado y todo. Perfecto, porque yo hacía un par de preguntas, y es que miren, es imposible, señores, por mi naturaleza misma, que yo no realice este juicio de desvalor. El diputado Cardosa es un voto para el fiscal general de la República. Ojo, es una persona que hoy por hoy, hay que decirlo honradamente, y hay que decirlo honradamente porque ahorita nadie ha sido vencido mediante no se le presenten todas las garantías. Perfecto. Tradicionalmente se espera que la investigación arranque de la Fiscalía y no a contrario sensum de la Corte Suprema de Justicia, porque los exámenes estos, si bien es cierto, se conocieron hace aproximadamente por allá por el mes de finales de agosto. Es decir, con la noticia criminis se pudo haber iniciado una investigación. Caballeros, ¿de qué manera se puede presionar esto? Porque en el pasado ya hemos tenido al diputado Francisco Merino. Ya hemos tenido en el pasado también a personas como, por ejemplo, Wilber Rivera, del mismo, y Alibaba. Tiene amigos en todos los partidos políticos, no solamente en esto. ¿Cuál es el papel del fiscal general de la República? Y yo le planteaba los términos, porque al fiscal le quedan menos de 2 meses. Y es interesante un caso de esta naturaleza para cualquiera, no solamente para investigar, sino que buscar una reelección. Voy con usted. El papel que debe jugar el fiscal general en este proceso, o en esta investigación, debe ser inmediato la iniciación de un proceso, de una investigación, para llevar a cabo un buen proceso en donde se le respeten todas las garantías a esta persona. Pero debe de tenerse en consideración el hecho de que existen sendas cuentas, existe una cantidad de información, la cual puede ser acopio para la Fiscalía General de la República y poder efectuar una investigación pronta, porque la credibilidad está en juego del sistema. Y si ponemos al sistema, la credibilidad del sistema en juego y no demostramos que es efectivo, carecemos de valores
carecemos de garantía para la población y estamos dando un mal mensaje. Así es que yo insto al señor Fiscal General de la República a que inicie la investigación pertinente. Mire, yo creo que uno de los mandatos constitucionales más claros que existen en las disposiciones de nuestra Constitución es el del fiscal general. Es decir, el fiscal general, y me refiero al que esté en el puesto de fiscal general, porque no quiero personalizar cosas, debe necesariamente, no lo estamos haciendo, debe estamos necesariamente cumplir con el mandato constitucional de dirigir la investigación del delito, ¿verdad? Ese es su mandato, entre otras disposiciones de la Constitución. Eso significa, como tú bien lo has dicho como fiscal que fuiste, que si el fiscal recibe una denuncia, recibe un aviso, tiene noticia crímenes de la comisión de un delito, o en todo caso está un delito en flagrancia, el fiscal constitucionalmente está obligado a realizar una investigación. Como menciona Marlo, por supuesto es obligación de todo fiscal y transmitirlo a sus subalternos, de hacerlo respetando todas las garantías también constitucionales que existen en favor tanto de la víctima como de la persona imputada. Se debe hacer valer el principio de inocencia, ¿verdad?, respetando ese principio que existe en la Constitución. Y bajo esos parámetros, cumplir con su mandato constitucional. No hay donde perderse. El fiscal, si tiene una noticia de crímenes, debe de investigar. Ok, qué bueno que usted mencionó, porque no estamos hablando en una forma genérica, lo estamos haciendo. Y cuando decía que era una pieza de negociación, no solamente el actual, sino que el que pretende llegar también. Voy con usted. Bueno, el fiscal general ya establece las condiciones bajo las cuales tienen que trabajar, el artículo 192 y 193 de la Constitución de la República. Pero yo no creo que el fiscal debemos enfocar el trabajo solo en este caso concretamente. Claro, este caso es importante, pero también hay otros casos, y no me refiero a la persona que está en particular, a cualquier fiscal. Tiene que también defender los intereses de la sociedad en todos los casos, y también aplicar la ley con rectitud, con transparencia. Es decir, que en aquellos casos donde se considere que se está cometiendo una injusticia, también rectificar. Considero de que hay casos que se están vinculando en este momento. Hay muchos casos que se comete injusticia. Mire, le voy a decir una cosa, y lo digo aquí de frente a la cámara. Yo sé que me están escuchando miles de abogados. Yo no he escuchado un fiscal general que diga que se ha equivocado. Todo es perfecto para los fiscales. No, es importante aceptar que se equivoca. Un fiscal puede cometer errores. A veces en la persecución de los delitos, al final del proceso, se determina que la persona no es y no se acepta y que se comete una doble injusticia, porque se condena a un inocente y queda fuera un culpable. Entonces es importante rectificar, y por eso es importante que el fiscal sea una persona que esté a diario en el trabajo, que sepa lo que está haciendo. Eso es bien importante. Perfecto. Señores, vamos a pausa. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Vamos a dar paso primero a saludar a la Caja de Crédito de Colón, que todas las noches, por supuesto, es parte activa de la entrevista 8 en punto, al igual que usted, también con sus preguntas, señalamientos y por supuesto también con sus reflexiones. Nos desplazamos. Saúl Luna, muchísimas gracias Saúl por su participación. A ver si alguno tiene valor de hablar de las prestaciones de los fiscales auxiliares. Zuley Ayala dice: el fiscal debe ser independiente y no estar vinculado con ningún partido político, si no nos saldremos de lo mismo de siempre. Gracias, Zuley. Moisés Rivera: si no logran ser diputados, son candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas, de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral o Fiscal General de la República. Marta Avilés: ¿cómo puede un fiscal cambiar la cantidad de muertos diarias si la violencia tiene otras causas o aristas? Por efectos de tiempo, señores, muchísimas gracias, nos incorporamos, pero adicionalmente la pregunta del millón es, caballeros, de llegar a ser fiscal general de la República electos, ¿ustedes estarían de acuerdo con la CICIG que venga a nuestro país? Por favor. Bueno, primero quiero decir que la CICIG es un ente de investigación internacional contra la impunidad. Es un ente que está financiado con fondos externos, que tiene autonomía, digamos, externa, no depende de la Fiscalía concretamente. Yo no descartaría una probabilidad de que se integre una CICIG acá. Sin embargo, yo quiero rescatar lo siguiente.
una fiscalía eficiente no necesita una CICIG. Cuando se necesita una CICIG, si realmente una fiscalía no está funcionando concretamente, es decir, que hay debilidades. Si aceptamos que hay debilidades, entonces es importante que la CICIG se integre. Por lo tanto, yo apostaría a fortalecer la fiscalía y a demostrar todas mis habilidades. En el caso concreto de que considere de que no hay los suficientes insumos o no hay los suficientes mecanismos de investigación, entonces es importante valorar este tema, pero no descartarlo. Señor Ortiz. Bueno, concretamente sobre este tema de la CICIG, que así se ha denominado, creo que toda colaboración y toda ayuda siempre es bienvenida para una institución, y especialmente una institución como la Fiscalía General de la República, que carece de recursos. En ese sentido, yo diría que, siendo esta una decisión que particularmente debe tomar el gobierno y solicitar la colaboración, entre otros, de Naciones Unidas, si por ese lado, por esa vía, no se logra una institución de esta naturaleza, una colaboración de este tipo, quiero recordarle a la ciudadanía que el fiscal general tiene, dentro de sus facultades constitucionales, una facultad que yo tuve la oportunidad de ejercerla por única vez en mi mandato, y creo que casi no se ha usado esa facultad, que es el nombramiento de comisiones especiales. Yo nombré una comisión que hizo una revisión integral de la Fiscalía General de la República ya por el año 2000, que fue muy importante, y además de eso la utilicé para nombrar fiscales especiales para unos casos importantes de investigación de corrupción. El fiscal perfectamente puede solicitar la colaboración que se requiera, ya sea con personal local, con gente notable del país o con una asesoría internacional que pudiera canalizar para lograr continuar los esfuerzos en el combate a la corrupción. Licenciado Granado. Gracias. Sería una ventaja, de acuerdo a mi criterio, contar con una institución de esa naturaleza. Bien lo ha dicho el licenciado Chacón, con una fiscalía que no tiene fortaleza, en muchas oportunidades se ha demostrado, debe también estos entes internacionales que tienen novedad en cuanto a investigación aportarnos bastante. Pero es importante hacer ver que esto no depende únicamente, o no depende en nada del fiscal general. Es el señor presidente de la República quien tendrá en su momento que firmar los tratados pertinentes y ser ratificados por la Asamblea Legislativa. Y de acuerdo a lo que constitucionalmente se establece para la Fiscalía General de la República, hacer la coordinación no como un ente inferior ante una entidad de estas, sino como que esta entidad colabore en la investigación de los delitos, y eso nos va a ayudar a este país a que la impunidad deje de campar en él. Perfecto, vamos a otra pausa, señores, quédese con nosotros, volvemos. Señores, estamos de regreso y lastimosamente ya no hay tiempo para más. Debemos de agradecerle a los caballeros que nos han acompañado esta noche. Licenciado Manuel Chacón, siempre es un gusto que nos acompañen en esta su casa. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Licenciado Belisario Artiga, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y solo por respeto a uno de los que escribieron en las notas, el tema de los fiscales y las necesidades de los fiscales auxiliares, habrán otros programas en que podemos discutir esos temas que son muy importantes. No, claro que los tres nos van a seguir acompañando. Licenciado Marlon Granados, un placer que nos haya acompañado. Gracias. Y solamente despedirme, muchas gracias por la invitación. Buenas noches al público televidente y a todas las personas que han estado pendientes. Muchísimas gracias. Soy Sergio Méndez, señores. Hoy miércoles 7 de octubre del 2015. Así están las cosas. Hoy por hoy en nuestro país. ¿Le gustó la entrevista? Comente la mañana. Pase muy buenas noches. Será hasta mañana y que el Señor los bendiga a todos.